Buenos días, jóvenes. Un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz. En este caso vamos a hablar con respecto a la adjunción, simplificación y ley de adición de estas reglas de inferencia. Bueno, en la primera parte vamos a ver y vamos a analizar esta primera regla que se llama adjunción. Entonces nos dice, a partir de dos proposiciones, miren, dos proposiciones, se obtiene la conjunción, que recordemos la conjunción es una palabra y, ¿verdad? Y se coloca esta simbología como una B invertida. Miren, entonces dice, a partir de dos proposiciones se obtiene la conjunción de ambas. Entonces, miren, preciso, corto y conciso es la definición. Solo vamos a tener dos proposiciones y colocar un i en medio de ellas. Entonces, tenemos directamente ya el ejercicio, nos dice, dado las proposiciones, entonces colocamos, el día de hoy, jóvenes, hoy tengo clases de lógica, mañana tengo clases de matemática. Miren, la adjunción lo que vamos a hacer, o en este caso la regla nos dice, es colocar un i entre dos proposiciones. Eso es todo. Entonces, fijémonos en este caso. Hoy tengo clases de lógica, mañana tengo clases de matemática. Entonces, miren, se concluye que la proposición es verdadera. Miren, lo que les decía anteriormente. Solo utilizando la regla, yo puedo decir que eso es verdadero. Si utilizamos el conector y. Eso es todo. Miren, aquí colocamos P y Q. Y en otras palabras, o de manera, digamos, ya en lenguaje natural, vamos a decir que hoy tengo clases y mañana tengo clases de matemáticas. Miren, así es como nosotros colocaríamos o utilizaríamos esta regla. Y de igual manera, tenemos nosotros de manera simbólica estos ejercicios. Y cuando nosotros tenemos estos tipos de ejercicios, fíjense, tenemos aquí la regla en la primera premisa, que es R, la segunda premisa, que es P, y lo único que me dice la regla es adjuntar estas dos proposiciones y colocarles un i. Eso es todo. Miren, R y P. Y colocamos la simbología de adjunción, que es A, y utilizo el 1 y el 2. Miren, en este caso, como les recuerdo, no vamos a utilizar un método en el cual nos va a decir una serie de pasos, sino que aquí solo es adjuntar dos proposiciones y colocarles la letra I. Eso es todo. Tenemos también otro ejercicio, o también lo podemos ver de esta manera. No necesariamente va a ser R y P, perfectamente lo puedo tener al revés. P y R. Y es lo mismo y llegamos a la misma respuesta. Miren, y eso es de la adjunción. Eso significa esa letra A que tenemos en este instante. Miren, esta letra A significa adjunción. También con un segundo ejercicio, permítanme. En un segundo ejercicio, para que podamos ver que también la adjunción podemos tener una proposición, digamos, como compuesta anteriormente. Entonces tenemos esta primera premisa que dice A y B, recordando esta B invertida, que es la I, la letra I. Vamos a colocar aquí para que recordemos. Eso significa I, ¿verdad? Que es la conjunción. Y si tenemos A y B, que es la primera premisa, la segunda sería C, ¿qué me dice la regla? La tercer paso, ¿qué sería? Solo adjuntar estas dos premisas y colocarles un i. Miren, va a ser de esta manera. Tenemos la primera premisa y la segunda. Miren, sencillo, jóvenes, no tenemos que hacer un paso riguroso, solo es adjuntarlos. Y en este caso, como tenemos dos, lo que vamos a hacer es colocarle un paréntesis para tenerlo más ordenado. Entonces les recuerdo, utilizar paréntesis en estos ejercicios de lógica significa que me voy a enfocar solo en esa parte, o para poder decir que todo esto es una sola proposición. Miren, la primera y la segunda, y nosotros colocamos siempre la letra A, que significa adjunción, y decimos de qué paso, del paso 1 y del paso 2. Miren, eso sería todo con respecto a la adjunción. En la simplificación, la regla nos dice que a partir de la conjunción de dos proposiciones se obtiene una de ellas. Recordando nosotros que la conjunción nosotros la simbolizamos con la letra I, ¿verdad? Que es una B invertida, así como el ejercicio pasado.
Y miren lo que me dice, que a partir de esos yo solo voy a tomar una de ellas. Un pequeño ejemplo, dada la premisa. Ahora vamos a tener como el enunciado, ¿verdad? Y vamos a extraer las partes de él. Entonces, mi cuarto es rojo y grande. Esa es una premisa cualquiera, un enunciado que nosotros podemos analizar. En este caso, como el ejercicio nos dice, vamos a tener, fíjense, la conjunción, que es esta letra I. Miren, y también vamos a tener, en este caso vamos a colocarle otro color, vamos a tener las dos proposiciones. ¿Que cuáles serían? Mi cuarto es rojo y también puede decir que mi cuarto es grande. Y ya analicé cuál sería mi conector lógico, que sería el I. Entonces, así puedo extraer yo y puedo sacar las proposiciones simples y decir, mi cuarto es rojo P, ¿verdad? Mi cuarto es rojo. Y Q, que mi cuarto es grande. Y de manera simbólica o de, digamos, se podría concluir con esto utilizando el método. ¿Qué me dice el método? Que si yo tengo dos proposiciones, ¿verdad? Y una conjunción en medio, ¿verdad? Yo puedo concluir una de ellas, no importa cualquiera. Entonces yo puedo concluir que mi cuarto es rojo o también puedo concluir que mi cuarto es grande. Miren, jóvenes, solo concluyo una de ellas. Al tener todo esto que tengo en este caso, todo este enunciado, toda esta premisa, yo solo extraigo una de ellas. Y eso sería mi respuesta final. Eso es todo. En este caso, este sería este método. Nada más extraer una de ellas. No estoy utilizando un método riguroso, sino que solo extraigo algo de ahí. Entonces, miremos el primer ejercicio, que era mi cuarto es grande y rojo, que sería la primera premisa. Y entonces, la respuesta final utilizando este método sería agarrar una de ellas cualquiera. En este caso voy a agarrar la primera, que sería P. Y miren, voy a tener que... ¿Por qué explicar esto? Porque utilicé la simplificación. Esta letra S que está aquí, como les recuerdo, significa simplificación. En este tipo de ejercicio podemos tener dos respuestas. Podemos tener la primera o la segunda. Y en este caso, el segundo caso podría ser, miren, mi cuarto es rojo, que sería esta primera parte, o la segunda, que vamos a tener de igual manera P y Q, que sería mi cuarto es rojo y grande, que sería la primera premisa, y la conclusión, jóvenes, va a ser Q nada más, que sería mi cuarto es grande. Entonces, fíjense, jóvenes, en este caso, este método igual no es tan riguroso como los otros, que tiene un método, tiene una serie de pasos que me ayudan a hallar su respuesta. En este caso me dice que si yo tengo dos proposiciones y una conjunción en medio, que es un I, yo extraigo una de ellas y esa es mi respuesta final. Miren, extraigo una de ellas y es mi respuesta final. Así lo podemos ver en resumen para que no sea mucho trabajo. Entonces, utilizando esto que acabo de hablar ahorita en ese instante, nosotros podemos construir, ¿verdad? O podemos demostrar algunos enunciados que nos colocan esos ejercicios. Miren, ese tipo de trabajo. ¿Qué nos dice? Demostrar, de igual manera es un ejercicio que aparece en la página 78, demostrar utilizando las reglas de inferencia. Cuando, jóvenes, en este caso, cuando tenemos esta indicación, nos está hablando de todas las reglas de inferencia. Entonces aquí yo puedo utilizar o puedo comenzar a recordar todos estos métodos, que es el método modus ponendo ponens, el método modus tollendo ponens y el método tollendo tonens. En este caso vamos a ver qué método vamos a utilizar para llegar a la respuesta R y negación de S. Entonces, si se fijan ustedes, vamos a buscar donde tenemos un R. Miren, aquí en el primero tenemos un R. Eso es cuando tenemos que resolver estos ejercicios, es comenzar a analizar cómo llegar a la respuesta. Aquí tenemos una R, vamos a ver. Y aquí tenemos, si se fijan ustedes, la negación de S. Entonces, tengo que ver cómo voy a llegar a esa respuesta. Bueno, si nosotros recordamos el primer método, que era el método poniendo ponens, ¿qué nos decía este método? Para comenzar a recordar. El método poniendo ponens nos dice que si yo tengo el antecedente, fíjense ustedes, el antecedente y el concluyente, y yo tengo también anteriormente el antecedente, yo lo que voy a concluir es a lo que señala la flecha, que en este caso sería el concluyente. Fíjense. Entonces, este método, si se fijan ustedes, la solución, que si yo tengo este paso que está aquí,
para que recuerden, analizando el 1 y el 2 para poder sacar la respuesta. Si yo tengo el antecedente y el concluyente, fíjense ustedes, y después tengo otra vez el antecedente, yo puedo concluir R. Miren, ¿y eso por qué lo hice? Por el método poniendo ponens. Miren, ya tengo mi R. Ahora vamos a buscar el otro valor, cómo tener negación de S. Y si se fijan ustedes, aquí también tengo lo mismo. Tengo el antecedente que es T y el concluyente que es negación de S. Y con este mismo método yo puedo concluir que eso sería negación de S. Para que ustedes vayan recordando este método, hay ejercicios en el libro de texto en el cual hace la combinación de todos estos métodos. Y en este caso tenemos un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se trabajaría. Miren, tengo aquí T, que es el antecedente, y en este paso 3 tenemos T, entonces negación de S, y por el método de poniendo ponens, yo puedo concluir directamente que es negación de S. Y miren, con estos jóvenes ya tengo R y negación de S, y lo que yo puedo hacer, jóvenes, es adjuntar los dos, nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Colocar R y S. Miren. Y así tenemos esta respuesta final. Este caso de este método que acabo de hablar en este instante, sería el método que vamos a ver en este instante, que sería la ley de adición. ¿Qué me dice la adición? Para que lo analicemos ya al final. Fíjense, solo agarré R y S y lo coloqué un I en medio de ellos. Y eso es por la adición. Entonces, aquí ya lo estoy colocando. Adjunción, disculpen. Esta sería la adjunción que estábamos viendo, que fue el primero que vimos. Tenemos dos proposiciones simples. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Juntarlos. Y eso sería todo. Y eso sería la adjunción. Entonces, miren lo que utilizamos en este ejercicio. Ahora, tenemos este último, digamos, esta última ley, que se llama la ley de adición. ¿Y qué nos dice? Dado un enunciado cualquiera, es posible expresarlo como una elección, en este caso la disyunción, disculpen, acompañado por otro enunciado cualquiera. Entonces, y esto lo vamos a colocar con la letra LA. El ejemplo que podemos ver, jóvenes, tenemos este enunciado. En este caso nos dice, he comprado una computadora. Y yo perfectamente, la ley me dice que yo puedo agregar otra cosa, pero utilizando la disyunción, que en este caso les recuerdo que la disyunción se simboliza con la letra B, algo parecido a la letra B, y esto es el O. Entonces, la conclusión final que yo puedo tener con este ejercicio es, he comprado una computadora, y miren, me dice que yo puedo agregar algo. Miren, y yo le coloco, o he comprado unos limones. Eso yo le coloqué así, un agregado cualquiera. Yo puedo colocar también, he comprado unos zapatos, he comprado unos churros, no importa. Esta parte que está aquí, como les recuerdo, es un agregado que nosotros colocamos, que es otro enunciado cualquiera. Miren, cualquier otro enunciado me dice el ejercicio. Entonces, de ahí saqué esta palabra. Entonces, si se fijan, así como concluyendo esta ley, si yo tengo un enunciado, yo puedo agregar un O y otro enunciado cualquiera. Y con eso yo sé que eso es cierto. Para que miren cómo es esta ley. Entonces, con el ejercicio anterior, fíjense ustedes, ya coloqué mi primera premisa y la conclusión. Yo lo puedo colocar de esta manera. Compré una computadora como la letra P y Q sería compré unos limones. Le coloqué esa palabra de limones para que miren ustedes que es algo que no está relacionado. Puede ser cualquier cosa. Podría poner yo también, compré, como les recuerdo. Compré, puede ser así la palabra como zapatos. Zapatos. O cualquier otra cosa. Entonces, no importa el agregado que yo coloque. Pero siempre debemos colocarle una letra O a la primera y poder decir que esa es su conclusión, su respuesta final. Entonces, la primera que le digo que es una P, ¿verdad? Que es la premisa. Nosotros colocamos P o Q, ¿verdad? Como les recuerdo, es una conjunción. En este caso, eso es la letra O. Y al final, miren, yo puedo concluir que compré una computadora o compré limones. O puedo decir compré zapatos. Y se coloca por la ley de adición. Miren, por eso se llama adición, porque yo agrego algo. Miren, agrego esto que está acá. Todo eso fue lo que agregué. Y eso es cierto, según esta ley.
De igual manera podemos hacer un ejercicio previo con respecto a esto. Miren, tenemos que demostrar que R o negación de S. Entonces, ¿por qué le coloco este ejercicio? Fíjense, lo único que nos da el ejercicio es esta primera premisa. No nos dice de dónde podemos sacar, como en los ejercicios pasados, el valor de R. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como la regla me dice que yo puedo agregar cualquier otra proposición, agregándole siempre la letra O, perfectamente yo puedo agregar, la solución es R, miren, R y negación de S. ¿Y por qué fue eso? Porque por la ley de adición. ¿Y qué fue lo que agregué? R, ¿verdad? Miren, entonces, estos tipos de ejercicio, que anteriormente los podemos ver o los miramos, teníamos el enunciado que sería demostrar, pero en realidad nosotros podíamos sacar de todo el trabajo o podíamos identificar dónde estaban esas palabras, esas letras R o la negación de S, así como en el ejercicio pasado, que de esto yo partí para construirlo. En este caso, este ejercicio, si se fijan ustedes, como yo agregué algo, perfectamente yo lo puedo agregar y explicarlo. Y la explicación es por la ley de adición. Miren. Entonces, jóvenes, esto sería todo con respecto a estas tres leyes, que es, bueno, estas tres reglas, que sería la adjunción, la simplificación y la ley de adición. Entonces, jóvenes, espero que les haya servido y nos miraremos en un siguiente video. Que tengan un excelente día.